para ver de qué manera se puede pensar. Sí, efectivamente, ¿no? La cosa que nos une. Que nos une. Sí. No, es como volver un poco a eso también. Sí. 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 Hay como dos cosas dentro de la convocatoria. Una es la apelación a la identidad y la otra es esa expresión abran cancha que es que da una idea de acción, de movimiento, de decisión. Sí, y también pero también de decir, acá vengo con algo propio, claro, algo con mayúsculas, justamente. Algo que merece un escenario, claro, que merece que le abran cancha, justamente, sí, es todo un desafío. Sí, la expresión es muy linda, la tenía, pero no sabía exactamente qué origen tenía esa expresión. Y es una palabra aymara y quiere decir espacio sagrado. En realidad es eso. Y bueno, es donde se juntan para, digamos, partes, para una celebración o para un acuerdo, para que pase algo. Por eso también la expresión, la cancha de fútbol, ¿no? Hay dos equipos que confrontan. Pero en esa confrontación... ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Miguel, ¿quién será? Tengo pantalla. Se achicó la pantalla. Alguien está compartiendo su pantalla, sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Quién es Miguel? No, soy yo, Ana, perdón. Estás compartiendo pantalla, Ana. Sí, pero creí que me veían. No. No vemos tu pantalla, pero no te vemos a vos. Tenés que poner... Ahí está. Ahora sí. Ahora estamos. Pero desapareció. Pero salió directamente. Hola, Paula. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Paula. ¿Cómo va? Hola, Pauli. ¿Cómo va, María Rosa? Bien. Bueno, qué bueno. Qué lindo verte. Gracias, igualmente. Acá estamos. Vamos llegando a la cancha, por ahí. Estamos por acá. Tal cual. Bueno, Marita, vos estabas contando lo que... Me encontré con Lorena acá. Claro, bueno, eso, que es un lugar de encuentro, que después, claro, los españoles lo tomaban como abran cancha para las procesiones, para que pase la procesión, por ejemplo, y después de ahí deriva la palabra canchero, ¿no? Que canchero es el que, bueno, todos medio como que entendemos, ¿no? El que toma la posta de decir, exhibirse, y sale de sí mismo para exhibirse al exterior, y eso también es una confrontación entre lo interno y lo externo, pero colectivo, ¿no? Entonces uno dice, se hace el canchero, pero se hace frente a otros, porque solo no cabe la posibilidad. Y bueno, y es muy interesante esto de hacerse el canchero, que también se lo atribuye a la gente de, digamos, como que los pobres a veces se hacen los cancheros, o sea, en el lenguaje popular un poco es esto. Bueno, Otra vez. Ana, otra vez estás compartiendo pantalla. ¿Pero me ven ustedes, chicas? No, porque lo que haces es poner tu pantalla, no tu imagen. Es otra cosa que tenés que tocar. Bueno, chicas. Tenés que ir abajo, ahora tratá de salir, a ver, andá a pantalla de vuelta, dejar de compartir pantalla. Bueno, si se complica, chicas, lo lamento, me voy, no quiero, viste, retrasar. No, pero no pasa nada, no te preocupes. Sí, pero estaban hablando, yo las escucho, pero bueno. Lo que necesitamos ahora es que salgas de compartir tu pantalla. Ahí está, buenísimo. Ahí está. Y ahora
No, pero ahora se fue de vuelta. Se fue de nuevo. Claro. Bueno, Paula, ahora... mandale la invitación por WhatsApp. Sí, dale. Yo no sé si tengo su WhatsApp. Lau, ¿vos? No, yo no lo tengo. No. Me fijo, pero creo que no. A ver. Bueno, sí, Marita. No, eso, digamos, por ahí va un poco históricamente, ¿no? Que entonces uno dice, se hizo el canchero, generalmente una persona que quiere, digamos, exhibirse o exhibir cualidades que a lo mejor no tiene en sí o el otro no considera que tiene, ¿entendés? Y hay un poco de esta cosa, ¿no? Dos personas o dos grupos y uno cree que el otro se exhibe o se hace el canchero o adopta posiciones un poco impostadas justamente para pertenecer a un grupo que no pertenece. Y bueno, de ahí deriva todo esto de... es lo que yo investigué. Pero puede acortar, sumarse otras expresiones. Marita, Sí. perdóname, al principio vos dijiste que eran cuando dos grupos se reunían en un lugar sagrado, esa era Claro, el origen. cancha quiere decir lugar sagrado, donde ocurre algo, por ejemplo, en una comunidad, la palabra cancha es donde se juntan, puede ser una plaza, un espacio liso, abierto, generalmente abierto, ¿no? Donde la gente va a reunirse por algo, o por una celebración, por un encuentro, por un carnaval, por donde ocurren cosas comunitarias. Es un poco eso. Por eso las procesiones venían y decían abran cancha y se metían con el lenguaje, imitaban el lenguaje, digamos, tomaban el lenguaje originario para ir metiendo, digamos, la celebración católica dentro de ese ámbito. Gracias. Bueno, está bien. O sea que según lo que vos investigaste, abran cancha, la expresión abran cancha se utilizó inicialmente para que se abriera paso a las procesiones católicas utilizando un término originario. Claro. Y ahí un poco abran cancha que acá vengo, viste que es un poco así, ¿no? Cuando dice abran cancha que venimos, qué sé yo, son esas las expresiones donde se empezó a tomar esta palabra. Pero en los pueblos originarios la cancha es un espacio donde pasan cosas, se junta la gente. Claro. Bueno, sin ir más lejos, una cancha de fútbol o una plaza es un poco eso, un espacio. Claro. Los pibes se juntan, ¿no? Y siempre hay un interés común o una situación a resolver, puede ser también, ¿no? Un debate o algo. Está bueno. Pues le estamos diciendo a Europa, entre otros, por supuesto, abran Bueno, cancha. ahí, claro, ahí tiene mucho que ver esto, porque el que piensa que el otro se hace el canchero, quizás es alguien que tiene una especie de autocolonización, ¿no? De pensar que su pensamiento es superior al del otro, que a lo mejor sí toma algunas actitudes un poco impostadas para su clase social o para su origen, entonces, y ahí empieza esta disputa, ¿no? Y este concepto, se hace el canchero y entonces, que es verdad, a veces hay gente que necesita tomar una postura para salir de esa timidez interior o ese menosprecio que tiene porque no se puede incluir. A ver con eso. Pero en cierta manera también tiene que ver con la identidad, ¿no? Obvio, mucho, absolutamente. Que tenemos que asumir que somos esta mezcla, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa fue mi investigación, a través de Rodolfo Kusch. Eso te iba a preguntar. ¿Es un texto que se puede compartir? Mira, un pequeño texto que hay dentro de un gran texto que es tomo 1 de Rodolfo Kusch, pero él
digamos, este tema lo desarrolla a lo largo de toda su obra. Casualmente yo conseguí que está interesado por ahí, un muchacho que es un filósofo de la Universidad de San Martín, creo, y de El Salvador, que es especialista en Rodolfo Puig y que por ahí está encantado de participar o de contarnos algo. Y es qué el hijo bueno. de una joyera, es el hijo de Silvina Rebuffi, que es alumna de él. Vos sabés que justamente el miércoles estuvo Silvina en el taller y estuvimos charlando un rato y ella me nombró también a Néstor García Canclini. Claro. Y vos sabés que yo lo tenía de la facultad, algún texto de él había leído, pero más en relación a la curaduría, y tiene varios textos muy específicos referidos a la identidad, que me pareció súper interesante. Y bueno, yo de algunos párrafos los transcribí, y es muy lindo, justamente me pareció que daba respuesta un poco a esto que vos decís, ¿no? Esto de, se hace el canchero, esa actitud, pero que es una actitud que a veces se retoma y de alguna manera se reelabora, ¿no? Claro, como que nos vamos haciendo en eso que no somos, porque, viste, esa imagen, bueno, de mirar a Europa, mirar a Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces se habla de que también somos parte de todo eso, y esta cosa de hibridarse. Él usa justamente esa palabra, y me pareció interesante, me pareció que daba respuesta a mucho de lo que nos pasa, ¿no? Y mucho de lo que somos. Esta cosa que se da, estos cruces que no son ni una cosa ni la otra, y hablaba de una hibridación que no necesariamente tiene que ver con lo territorial, que es otra cosa que me pareció que daba respuesta a mucho de lo que veníamos charlando en el taller. Como esta cosa de hacer lazos, hacer vínculos, o sentirte en comunidad, en relación, a gente que no necesariamente, o a grupos, que no necesariamente son los que tenés cerca. ¿No? Que para bien o para mal la globalización ha generado esta situación, ¿no? Que los lazos no son territoriales y que pasan a ser más comunicacionales, ¿no? Facilitados por los medios de comunicación. Me pareció lindo, les anoto acá también, porque en el chat una especie de compiladito que está muy bueno, y que todos los párrafos, no sé, algunos, no sé, por ejemplo dice, las naciones se convierten en escenarios multideterminados, donde diversos sistemas culturales se intersectan e interpenetran. Solo una ciencia social para la que se vuelvan visibles la heterogeneidad, la coexistencia de varios códigos simbólicos en un mismo grupo, y hasta en un solo sujeto, así como los préstamos y transacciones interculturales, será capaz de decir algo significativo sobre procesos identitarios en esta época de globalización. Hoy la identidad, aún en amplios sectores populares, es políglota, multiétnica, migrante, hecha con elementos cruzados de varias culturas. Claro. No sé, me pareció que hasta daba mucho material y daba como permiso, ¿no? Para decir, bueno, puedo hablar de muchas cosas en mi trabajo. Bueno, Noé también. Yo estoy volviendo a leer algunas obras de Noé, y realmente es muy interesante porque él toma ese tema de la identidad, lo ha trabajado mucho, y bueno, entonces algo que vos dijiste al principio, étnica no me siento, y él no dice, hay mucha gente que cree que es latinoamericana porque hace dibujos referidos a las guardapampas y ese tipo de cosas. Sí, es como que sale ese comentario siempre, como que ¿no sale es cierto? comentario. Y Claro. Noé dice que lo que tenemos que hacer es reafirmarnos en esta multiculturalidad que tenemos, en esta compilación de culturas y de elementos, y dejar de pensar cómo nos verán afuera. Cuando nosotros dejemos de pensar cómo nos ven afuera, qué dicen de nosotros, entonces vamos a cobrar esa fuerza, digamos, que el arte se merece.
¿no? Porque claro, él viene desde los 60, entonces dice, bueno, en los 60 nos decían los críticos de Europa o de Estados Unidos que acá no había vanguardias. Entonces se generó el arte informal, el arte conceptual, y entonces, pero estamos imitando, cuando nos dijimos de imitar, ¿no? Después vino la transvanguardia, que estaba en Italia, y entonces en los 80, eso lo viví personalmente, parece que si no eras transvanguardista no eras, y bueno, entonces tomar posición sobre eso, está bueno debatir estas cosas, muy bueno. Sí, y a través del trabajo, ¿no? De lo que va saliendo, de esa fuerza interior que se va plasmando en los trabajos, ¿no? En las obras que vamos haciendo. Chicas, yo les quería contar, o todos, perdón, chicas y chicos. Chicas y Jorge y yo, nada más. No, Marcelo. Bueno, Y está Ariel. Bueno, vamos sumando. No, yo les quería contar que yo vi, esto creo que a Paula y a Laura se lo había contado hace un tiempo atrás, yo vi una ponencia de una chica de Chile, una antropóloga de Chile, en el 2017 en Colombia. En esa ponencia ella hablaba de la joyería, obviamente porque era en un encuentro de plateros, o sea, donde se hablaba de joyería. Perdón. Hablaba de la joyería, en realidad de la joyería mapuche, en la Araucanía, la lucha de los mapuches en la Araucanía chilena, y mostraba cómo las mujeres, fundamentalmente, cuando enfrentaban a la policía o cuando iban a alguna situación, no necesariamente la policía, pero sí cuando alguna situación de lucha por el territorio, se vestían con su ropa mapuche y llevaban toda su joyería. Ahora, ella no se queda en eso, digamos, ella muestra justamente cómo la joyería, como parte de la identidad, es usada en una, yo diría, una lucha por el territorio, lucha política, pero también muestra en ciertas fotografías, lo hace todo a través de un PowerPoint, unas fotografías y lo va relatando, tiene como unas referencias muy interesantes sobre el cuerpo como territorio en disputa. Entonces, muestra cómo cuando los mapuches son cambiados de su cultura, es decir, por ejemplo, pierden su indumentaria, desaparecen como tales. Y entonces el retomar esa vestimenta y la joyería propia, porque justamente se muestran fotos casi actuales, esto era 2017, habría sido 2015, 16, con las mujeres llenas de su joyería, peleando en la calle. También muestra, en su momento, por ejemplo, la moda mapuche, ¿no? Entonces, cuando muestra la moda mapuche, se nota claramente cómo se despoja la indumentaria de la idea, digamos, ¿no? Es decir, no era lo mismo la mujer mapuche con la ropa y con toda la joyería que la modelo con una ropa que ya la despoja de la idea, digamos, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. A mí me pareció una ponencia muy interesante porque me relaciona todo esto, relaciona la identidad, bueno, hoy sería bastante políticamente correcto en el sentido de la presencia de la mujer, porque eran las mujeres las que más estaban peleando, justamente los hombres aparecían en fotos antiguas vestidos de soldados y por lo tanto aparecían como despojados de su historia, y por otro lado, esta cuestión de Abraham Cancha tiene mucho que ver, porque estas mujeres, esta gente lo que hacía era abrirse paso como pudieran, y lo hacían a través de su ropa, su joyería, su identidad. Digamos, me pareció como una ponencia súper linda, muy buena. Yo hablé con ella, las felicité nada más, digamos, ¿no? Produjo cierto shock, porque no era la idea general del encuentro, pero mostró algo muy claro sobre lo que es la joyería y sobre cómo repercute en la identidad, ¿no? Y bueno, es una posibilidad. Yo le decía a Paula, a Laura, si fuera bárbaro invitarla, estaría bárbaro, porque a mí me gusta, a mí lo que me gustaría es ¿Cómo se escuchar. llama ella? Perdón, Rafael, no entendí el nombre, o no sé si lo dijiste. Carla Vargas. Carla, creo que con K. Carla Vargas.
Yo después, el único contacto que tuve fue ahí. Después le di una solicitud de amistad y la tengo como amiga en Facebook. Y no tengo otro contacto, digamos, pero como hoy se está haciendo todo online, no es muy difícil, no tiene que venir nada, digamos, si ella quiere, obviamente, si les parece bien tenerla. Digamos, me parece como una ponencia súper interesante que relaciona todo lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Y si la invitás, como estaban hablando de invitar a alguna gente que tenga alguna idea y que nos quiera compartir. Yo la puedo invitar, lo que no sé es cómo, digamos, cómo cuadraría en todo el evento, digamos, ¿no? Si yo puedo contactarla, no tengo problema. Le puedo recordar que vi la ponencia. De hecho, a ver, les cuento un pequeño detalle, digamos, que es que los encuentros de Platero los organizan una de las mineras más importantes del Perú, o sea, el Patronato de la Plata del Perú está organizado por las mineras, y toda la cúpula, digamos, la cúpula entre comillas, tampoco vamos a hablar, qué sé yo, los que siempre lo organizan estábamos en un cine y estaban adelante mío. Y claro, era muy política, muy política, no política que refería a algo partidario, ni panfletaria, no, nada que ver. Estaba mostrando una lucha, digamos, podía ser esa como otra, y la joyería en el medio, o sea, eso era lo interesante, ¿no? Y yo los veía que se ponían un poco incómodos, digamos, la gente, o sea, los organizadores se ponían un poquito incómodos, porque llevaba eso, digamos, indudablemente llevaba eso, ¿sí? ¿No? Después yo estaba como mirando y parando la oreja, poniendo la oreja así de costado para escuchar a ver qué decían, pero no era muy bueno eso, digamos, pero quiero decir que era muy política, la postura era muy política. Pero estaba bueno. A mí me impresionó muchísimo, les digo esto y ya termino, cuando, por ejemplo, ella habla todo esto y dice la moda mapuche, ¿no? Es decir, me impresionó el tema del cuerpo, digamos, ¿no? El cuerpo es un lugar que uno cree propio. Ahora con la lucha de las chicas por el aborto, está claro que no lo es, pero para las mujeres no lo es, digamos. Para nosotros los hombres, ¿quién me va a tocar a mí, digamos? ¿No? Es decir, esa sería como la idea. El otro día me peleé con un dentista que me quería sacar una muela. Digo, ¿cómo puede ser? Un tipo me está diciendo que soy un tarado porque no me saco una muela y yo no me la quiero sacar, digamos. Entonces, digamos, una muela la podría llegar a reemplazar, pero quiero decir, mi cuerpo, es mi cuerpo, yo tengo que decidir sobre él, ¿no? Es decir, peor lo de las mujeres que les tiene, digamos, no pueden decidir sobre su cuerpo y sus embarazos. Bueno, no me meto en ese tema, pero en el tema de la moda era impresionante, porque las mujeres mapuches en su lucha eran una cosa, y la moda mapuche, con una modelo, era impresionantemente distinta, era completamente diferente. Claro. El tipo de ropa. Puede decir que como que se banaliza en cierta manera. Totalmente, se banaliza y se pierde todo significado. Exactamente, exactamente eso, se pierde el significado. Por eso me parecía súper interesante, digamos, ¿no? Por supuesto, nosotros no somos mapuche, pero somos latinoamericanos, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Me pareció súper interesante la manera que lo había tocado. Y no lo había referenciado lo había referenciado a filósofos europeos, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, está muy bueno la historia. Una propuesta nada más. Está bien. Sí, muy interesante. Sí, puede ser interesante en esta etapa digamos, de investigación y de charlas sobre estos temas, ¿no? Que escucharla. Sí, yo inclusive tenía ganas de que me pasara la ponencia para mirarla, leerla, pero no, me parecía demasiado cara dura, digamos, pedírsela, pero investigar sobre el cuerpo, por ejemplo, sobre el cuerpo como lugar en disputa. O sea, yo le digo, o sea, esta cuestión de tenés que hacer tal cosa, tenés que llevar tal otra, tenés que moverte de tal otra. El cuerpo es un lugar donde está invadido, pero invadido por miles de actores todo el tiempo, ¿no? Es decir, si uno va al médico, el médico te dice te tenés que operar. Pero, doctor, si yo vengo porque tengo una uña encarnada, ¿no? Te tenés que operar, qué sé yo, no sé. O sea, hay alguien que decide, hay alguien que tiene sobre tu cuerpo. Me quedó, creo que es una de las cosas que más me impresionó, ¿no? Más allá de todo lo otro que me pareció bien encarado.
Mira, yo creo que hay una cosa muy clara. El cuerpo es nuestra única posesión. Claro. Es nuestra única posesión. Podés perder la ropa, podés perder todo, pero tu única posesión siempre va a ser el cuerpo. Claro. Así es necesario cuidarlo, protegerlo, El cuerpo y la mente. acariciarlo. ¿Cómo? El cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente. Pero digamos, sin cuerpo no, No hay mente. no hay más nada. No vas a ningún lado. Y este cuerpo tiene habilidades, por supuesto, y tiene componentes, no pertenecemos al mundo, digamos, sencillamente, somos un animal complejo. Sin duda que tenemos componentes, pero es nuestra verdadera y única posesión. Después de lo demás se puede charlar, pero me parece que sin duda debe ser muy valioso porque durante toda la historia que tenemos, otros siempre lo quieren algo de ese cuerpo, incluso nuestra mente. Y creo que lo que vos decís, Rafael, es un tema en donde en todas las cosas que podamos hacer, siempre hay una transversal que es política. Siempre. Y toda la política que nosotros dejemos de hacer, otro va a hacer la política por nosotros, como los señores que tenías ahí adelante. Ellos hacen su política. Y la verdad, tal vez hacen bien, pero creo que está bien que cada uno también entienda de que puede hacer su política que no coincida con la de los señores dueños de las minas o de la minería. Sí. Y en general Sí. nosotros somos más tirando a no dueños de la minería que para ese lado. Sí, en Perú son muy fuertes, las mineras tienen una presencia. Pero lo gracioso es que ellos se terminaban discutiendo sobre el neoliberalismo, empezaron a hablar de ahí, digamos, después se cortó, digamos, porque siguió otra persona, siguió Nuria Carulla, que estaba como la que continuaba en la muestra o en las charlas, pero quiero decir que esta chica produjo una... Yo no le dije nada, pero me hubiera gustado como decirle, mirá que produjiste un cierto temblor, digamos. Mirá que esta es la última vez que te van a invitar. No sé. Sí, pero la ponencia estuvo bárbara. Nosotros tenemos acá algún tema así tan arraigado que despierte ese tipo de incomodidad, ¿les parece? Bueno, yo creo que depende sí, debe haber varias. Yo cuando estaba hablando, Rafael, me estaba acordando también de las violencias institucionalizadas, sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres. Yo, o sea, por ejemplo, la violencia obstétrica, o sea, es tremendo lo que sucede con las parturientas. Bueno, no sé, cuando hablabas me acordaba de todo eso. Y si vos lo sentís con una muela, imagínate lo que debe ser, o sea, para una mujer, digamos, se debe parir de cual y tal forma en un determinado lugar, con una peridural, en un lugar que se supone que debería ser amable, pero termina siendo casi un quirófano frío y helado, que te están tomando el tiempo y el médico no aparece hasta que la partera le dice está por, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé. Sí, la obstetricia también es terrible, es otra de las cosas terribles. Sí. Bueno, y la violencia que tiene que ver con los mandatos estéticos sobre el cuerpo, ¿no? La moda y todo lo que es los cánones de cómo debe ser el cuerpo. Hay mucha violencia ahí en imposiciones de la moda y de los tratamientos estéticos y demás, ¿no? Eso, sobre todo sobre las mujeres,
Eso es algo muy actual también. No sé quién es. Sí, pero Esto de discúlpame, ser pero dueño. esas son decisiones de las mujeres, o sea, Claro. De las mujeres, bueno, sí, pero hay Ahí veces está que... la autocolonización. Entonces ya todas aceptamos en algún momento el tema de la mujer aguja, las que tuvimos jóvenes por allá por los 70 y pico, viste, que tenías que ser delgada y bueno, toda esta cosa, ¿no? De aceptar. Ahora se está trabajando mucho y me parece fantástico que las chicas, bueno, lo lleven como de Pero que otra sea una manera. decisión, o sea, que realmente Claro. sean decisiones a conciencia. O sea, en qué punto estas cosas son decisiones libres o imposiciones. Claro. Bueno, son bastante poco libres, yo creo, porque Claro, entre una otras chica cosas no tenés lo que marca la industria, por ejemplo. Claro. Conseguir los talles, eso es todo un tema. Además, hay toda una política de la incitación al consumo de todo esto, porque estos son grandes Claro. negocios también, ¿no? Claro. Sí. Creo que es muy interesante con todo esto que estamos conversando, cómo me llama la atención cómo enseguida enganchamos y tuvimos cosas que decir acerca de la discusión y de las imposiciones sobre el cuerpo de las mujeres. Y me pregunto, ¿no? Me parece que por ahí eso sí tiene que ver con que se pudo hacer visible a través de un periodo larguísimo de lucha, en la cual eso estaba completamente invisibilizado, y el trabajo de muchas mujeres durante muchas décadas hizo que finalmente se pudiera visibilizar y que nosotros ahora podamos verlo y conversar sobre ello. Y aún así sigue siendo un tema que no está resuelto, porque está absolutamente, forma parte del sistema, esa colonización sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la mirada sobre nosotras mismas y nuestros cuerpos. Pero además lo que yo me pregunto, ¿no? Viendo esto que estamos conversando en este momento, es cuántas cosas siguen todavía invisibles, siguen todavía ocultas, y cuánta lucha incipiente o no tanto hay que todavía no nos llegó a nosotros, entonces todavía no están puestas en palabras o no ha sido, no está generalizada el hecho de poner en palabras esas invisibilizaciones, ¿no? Y cuánto de esas invisibilizaciones que no vemos, porque no se ven, porque no es fácil verlas, son parte de una identidad nuestra también que no podemos manifestar tampoco. El tema de la identidad de las mujeres, yo creo que el proceso de las mujeres, incluso en nuestras vidas particulares, es muy fácilmente asociable a lo que fue pasando en los últimos años con el movimiento feminista. Creo que ninguna de nosotras es igual hoy que hace 20 años en relación a todo lo que estuvo pasando, y creo que todas podemos decir que hoy nos sentimos más nosotras que antes, en ese sentido, gracias a que ese movimiento finalmente se puso en marcha de la manera en que se puso en marcha. Se ha puesto en marcha mucho antes, pero pudo generalizarse, porque pudo ponerse en palabras generalizadamente, y hasta quienes le tenían terror al feminismo, tanto hombres como mujeres, ahora ya no pueden decirlo, ya no es mala palabra la palabra feminista, y ya los hombres también se deconstruyen junto con nosotras y son capaces de decir que ellos también son feministas, y reivindicar los mismos derechos que las mujeres reivindicaron durante muchísimo tiempo, o que las luchadoras reivindicaron durante muchísimo tiempo, y que hoy son palabra de todos. Yo me pregunto qué cosas hoy habrá ocultas o en lucha oculta, que hacen falta manifestar y que forman parte de una identidad sometida, ¿no? Como lo fue la identidad de las mujeres durante tanto tiempo. Y que por ahí estaría bueno pensarlo eso también en relación a la identidad latinoamericana, o a la identidad argentina, o a la identidad, no sé, hoy conversábamos con unas chicas de un espacio que va a participar de la Bienal. No,
no con ellas, con otra persona, ya se me mezclan las reuniones. Y bueno, ella nos comentaba que una de las exposiciones que tienen programadas, que son exposiciones comunes, tiene que ver con el conurbano de Buenos Aires. Y que ella pensaba que eso no tenía mucho que ver con... Y yo me preguntaba, no tiene mucho que ver, capaz que tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque el conurbano de Buenos Aires tiene una identidad. Seguro. Por ahí el desafío está en cómo hacemos para poner en palabras, o poner en obra, o poner en nuestro trabajo, o ver en el trabajo que ya tenemos, las características identitarias que existen, que están, que son. Hablar del conurbano, a cada uno de nosotros cuando decimos la palabra conurbano se nos viene alguna imagen en la cabeza. Alguna se nos viene. Que por ahí no es la única, seguro que no es la única, porque el conurbano es sumamente diverso, y no es lo mismo aquí que allá, ni que acá 20 cuadras, ni que más allá tampoco. Pero bueno, en todas estas cosas venía pensando yo, tratando de acercarnos a la reunión de hoy con ideas para conversar, ¿no? Nada, eso. Se me ocurre, Quisiera agregar una a cosita propósito con de... respecto a lo que decías. Perdón, Carmen, ¿querés No, hablar no, vos? no, está bien. Sí. Con respecto a lo que decías de todo aquello que no se ha visibilizado, ¿no? Yo siento que en la creación artística uno pone su ser y muchas cosas de las que pone no son conscientes. Entonces creo que al manifestarse a través de la obra está, digamos, la identidad como latinoamericano, porque uno no sería el que es si hubiese nacido en otro lado. Entonces tal vez algo interesante hacer es abordar esto desde el análisis de las obras mismas, como rastrearlo a través de las obras. Eso quería decir. Bueno, perdón, Carmen, sí, decí. No, he enganchado con lo que vos decías, esto de las identidades, identidades que piden cancha. Es decir, el tema de las mujeres, los derechos de las mujeres y de las diversidades, ha sido un fenómeno muy visible de instalarse y de, no sé, veo la expresión ocupar la cancha o estar en la cancha, justamente eso. Y hay muchas identidades que piden cancha, o que deberían pedirla o que podrían pedirla. Entonces esta relación entre identidad y ocupar ese escenario me parece que se va como complementando bien. Y el movimiento feminista es notorio, una de las de los fenómenos en la Bienal Sur hay un chico que se llama Santiago, y no me estoy acordando el apellido porque tiene un apellido mapuche y dos apellidos, uno español y otro mapuche, que es muy joven, tiene 24 años, pero ha expuesto en todo el mundo y hace performance. Y bueno, él fue criado, digamos, en Santiago, pero él lo que dice es que él hace visible la bisexualidad. Y que la abuela le decía que los mapuches nunca fueron gays, no había gays en los mapuches. Y él empezó a investigar que él hacía una cosa que estaba mal porque él tenía que reivindicar que de hecho su obra tiene que ver dentro de un contexto mapuche, ¿no? Y él dice que sí, que estaban totalmente admitidos, como también en las comunidades aborígenes está en Estados Unidos, los indios, los aborígenes tenían otras sexualidades y estaban admitidos. Lo que pasa es que la conquista ha sido tan binaria que ha impuesto esas cosas. Bueno, entonces son estas visibilidades que tenemos que asumir y tenemos que se están planteando. Cuesta, porque y más en lo que es conurbano y provincia, eso cuesta mucho más, por más que haya mucha campaña y mucha cosa. De hecho, bueno, hoy me enteré que el ingreso al Salón Nacional de Inscripciones batió récords y que hay como un gran porcentaje de personas
disidentes. O sea, entonces, bueno, es una posibilidad, porque el arte es una de las posibilidades de expresión para toda esta gente que, así que bueno, esos que estaban contentos con la capacidad de convocatoria que habían tenido. Así que bueno. Marita, perdóname, ¿cómo se llama este muchacho que hiciste referencia? Mira, se llama Santiago y después te lo paso porque lo tengo en algún apunte. Tiene ¿Pero 24, es de Chile? es de Chile y estaba exponiendo el año pasado en una de las islas de Canarias. Sí, lo estaba convocando para un trabajo bien al sur. Sí, tuvo una de las charlas del año pasado fue con él. Muy interesante. No, te preguntaba porque Andrea Nocetti, que sí, la conoces, me pasó un artista de acá de Argentina que estudió en la Escuela de Olavarría orfebrería. O decir, eso es la Escuela de Orfebrería de Olavarría, es tradicional. No, porque trata con por lo menos lo que hace, en realidad lo hace como artista contemporáneo, no como orfebre, pero utiliza la orfebrería para plantear la sexualidad dentro del gaucho, digamos, del gaucho actual, no del gaucho de la colonia. O sea, de lo que sucede hoy, digamos, o sea, los que están en el placar, digamos, en el campo. Bueno, él hizo cincelada una bombacha de gaucho que era una tanga, digamos. Y yo imagino que lo van a haber corrido varias cuadras, digamos, porque no se han arrancado ni ahí, digamos, los gauchos. Yo vi una muestra de él, pero ¿saben? No me acuerdo, habría que preguntarle a Andrea de nuevo el nombre, es muy interesante lo que hace. Hay que bancárselo también porque tiene cosas fuertes, qué sé yo, pero hace fotografía, hace instalaciones y hace orfebrería, y pone la orfebrería ahí, digamos. También es una persona para tener en cuenta que no entra dentro de lo que sería el canon de la joyería que nosotros hacemos, pero realmente está en un lugar, a ver, se muestra como disidente en un lugar muy conservador y genera una explosión interesante. O sea, que también, estoy buscando el nombre, pero no lo encuentro ahora, por eso te pregunté a ver si era la misma persona, pero en cuanto lo encuentre se los digo. Era eso. Bueno, también están todos los grupos, todos estos grupos que ya vienen luchando hace rato de pequeñas cooperativas agrarias que luchan por, digamos, por una explotación menos dañina a la tierra y a los animales, y que cada vez son más fuertes y se están organizando en cooperativas. Hay montones de movimientos que en este momento cada vez son más visibles. Sí. Bueno, yo no lo voy a encontrar ahora. Ah, sí, acá lo tengo. Sebastián Calfuqueo Aliste. ¿Cómo? Perdón. Sebastián. ¿Por qué no lo pones en el chat, Marita? Retomando un poco también lo que decía Iona, me parece que justamente la idea de la convocatoria es esta cuestión reflexiva fundamentalmente, ¿no? Hacia la obra, hacia el trabajo que uno viene haciendo y, bueno, por ahí poder mirar estas cuestiones de identidad más en profundidad, ¿no? Sobre No, sí, perdón, Paula, seguí. No, era eso nomás. No, que lo encontré, se llama Valentín de Marco. Si quieren agendarse la página es valentindemarco.com.ar. Es una página rara. Lo escribo en el chat, digamos, y listo. Esperen que lo escribo en el chat, así después queda ahí.
Nunca había visto a alguien que hacía orfebrería de esa manera. Tiene una obra, por ejemplo, esa obra se puede interpretar de muy diversas maneras, pero que hace chorizos con el parqué. O sea, se puede interpretar como anti o se puede interpretar como una broma a favor, no sé, lo que quieran, pero toda la obra es la construcción de un sostén para poner una parrilla, usar el parqué como fuego y hacer chorizos con el parqué. Todo eso está fotografiado y es parte de una obra, digamos, que puso en una galería. Tiene muchas exposiciones, pero lo hace como artista contemporáneo, no como orfebre, pero digo, me acuerdo como una de las obras así interesantes, digamos, ¿no? Para tener presente. Porque son símbolos, el parqué, asado con el parqué, digamos. Es ya la tradición, ¿no? La tradición. Tiene ya un contenido. Claro, fuerte. Político. El choripán, digamos. Claro. Qué sé yo. Mírenlo, no quiero decir más nada. Mírenlo. Por ahí les gusta, por ahí no, pero... Es como alguien disidente, digamos, eso me llama la atención. Sobre todo me llama la atención, ya lo gay es muchas veces disidente, porque es como lo que está metido en el placar, lo que está perseguido, lo que estuvo, ahora ya es bastante distinto, pero me refiero a que pero en un lugar como el gaucho, digamos, ¿no? Donde parece la orfebrería gauchesca, y tiene una cosa de rechazo, digamos, ¿no? Y arma escándalo, en cierta manera, ¿no? Sí, por lo menos de revertir un orden, ¿no? Un poco Claro. pensaba las piezas de Elena Echel. Sí, Sí, tal cual. por ejemplo. Claro. ¿No? Por ejemplo. El tema del cuero crudo, pero bueno, con esa temática a lo mejor del mundo femenino. Sí, Lena también tiene fotos con sus piezas y con un gaucho que es profesor de danzas de allá y también es un poco esta situación, que él se presta a mostrarse como gaucho, pero de otra manera que lo que entendemos gaucho con el cuchillo. Sí, el estereotipo, claro. El estereotipo del gaucho, claro. Luchar con el estereotipo, ¿no? Claro. Bueno, la exposición de Zimmerman, creo que es el apellido, el fotógrafo que estuvo en el Centro Cultural, Marcos, sí, que estuvo en el Recoleta, que tocaba varios temas y había un sector también dedicado, ¿no? a este tema. No era necesariamente un tema de homosexualidad, pero era como ese tema tabú del gaucho en bolas, ¿no? Claro. Como que al estar despojado también de todo ese atributo, toda la parafernalia, ¿no? Como jugaba eso. Sí, que hacía pensar mucho en este tema, ¿no? de estas identidades impuestas o puestas en jaque. Es una entrada interesante, ¿no? Pensarlo desde ese lado, todo lo que tenemos impuesto, lo que está puesto en jaque, además de la sexualidad. Tantos hábitos, tantos supuestos, que también Creo hacen que mucho siempre... a nuestra identidad, perdón. ¿no? No, eso, que digo que hacen mucho a nuestra identidad, no sé, o por lo menos... Porque creo que siempre, tal vez la pregunta fue, desde que nacimos como nación, ¿se luchó o nos encontramos con dos posturas? Había gente que quería ser colonia y había gente que quería ser libre. Entonces, ¿por qué no se puede encontrar uno ahora discutiendo cosas desde la joyería, cuando tal vez lo más sencillo sería mimetizarnos y parecer europeos, parecer otra cosa, y no entrar en conflicto con, tal vez,
ciertos poderes que ya están establecidos, son históricos, tal vez consigue uno mejor financiación, o sea, ser nosotros mismos seguramente va a ser un camino más arduo y más caro para nosotros que mimetizarnos. Sí. Y creo que esta llamada de Abraham Cancha, me parece que es bastante, yo la imaginaba el otro día pensando, es que es muy parecido a lo que podría ser abrir el corazón con todo lo que implica, y entre todo ese paquete, tal vez preguntándonos por principio, ¿quiénes somos? O sea, sin duda que somos muchas cosas, sexualidades y no sexualidades, si se puede, o sea, somos un conjunto de muchas cosas, muy heterogéneo, pero somos de acá. De alguna manera, tal vez podemos usar una especie de contrapalabra que se usó en nuestra contra, somos sudacas. Sí, totalmente. Tal vez podemos responder a ese término, pero no defendiéndonos, sino mostrando que sí, somos sudacas, pero no en el término despectivo, sino, bueno, como identidad. Claro. Es que es el camino que queda, porque Noé mismo te dice que cuando uno quiere tanto mimetizarse, los otros poderes, tanto Estados Unidos como toda Europa, que tienen otra postura y además un desarrollo en otros aspectos, llegamos al día después. No es que llegamos y nos nivelamos igual. Entonces, que es una lucha, y él lo dice desde haber estado 10 años en París y haberlo vivido, ¿no? Y haber vivido todo ese movimiento de artistas latinoamericanos que iban a Francia como la Meca, y bueno, que muchos terminaron copiando y otros vinieron y bueno, patearon el tablero como Bernie, ¿no? Una cosa así, pero bueno. Por eso, ponernos a pensar todo esto está bueno. Hay me estoy acordando de 2 o 3 cosas que me llamaron mucho la atención en Perú. Vieron que Perú, que está la historia que nosotros contamos de que San Martín fue a Perú, echó a los españoles, cuando San Martín se fue, los españoles volvieron, los peruanos, no eran peruanos, pero era la colonia, los recibieron con los brazos abiertos porque querían estar en la colonia, ¿no? Bueno, a mí en el último encuentro que yo suelo ir, me resultan súper interesantes por distintas cosas, no solamente por encontrarme con orfebres de mucha calidad y mucha técnica, sino tal vez algunas de estas cosas que son bastante impresionantes. En una de las excursiones que nos llevaron, fuimos a una ciudad que está muy cerca de Lima, que se llama Pachacamac. Sí. Y ahí hay un camino por donde se supone que entró, creo que era Hernán Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro. Hernán fue el que conquistó y Francisco el que gobernó, y bueno. Pero lo primero que hace este hombre cuando entra con 200 soldados a caballo es romper la imagen del dios de los incas, destruirla, entrar al templo y destruirla, y poner una cruz y decirles, este es su dios. O sea, es clarísimo para mí en este contexto ver cómo les rompe la médula espinal de sus creencias. Y otra de las cosas que me impresionaron mucho fue una invitación que tuve a ver una de las 4. Hay cuatro colecciones de pintura virreinal en el Perú, así muy importantes. Bueno, la persona que me invitó, a mí y a otros 3 o 4 orfebres más, es una de las que tiene una de las 4, digamos, ¿no? O sea, es todo pintura virreinal, pintura de la que se podría asimilar mucho a la europea, ¿no? Había cosas interesantes como, por ejemplo, que los pintores venían de Europa, o sea, los españoles no dejaban que vinieran pintores de
o que se desarrollaran los pintores dentro del virreinato, sino que los traían de Europa directamente. Aunque algunos aprendices americanos pintaban como hacían los indígenas paraguayos, digamos, hacían con sus propias caras y transformaban las imágenes. Pero un grabado, nos mostró un grabado donde aparece, a ver, él descubre, esta gente, esta familia que se dedica a la restauración, descubren un grabado en cobre, porque había mucha pintura que se hacía sobre base de cobre, pero esto era un grabado aburil en cobre, que no sabían si era original, después descubrieron que sí era original. En ese grabado se veía a uno de los últimos incas, que ahora se me fue el nombre, estaba el que se reveló, que lo descuartizaron, que no me sale el nombre, Tupac Amaru. Pero Tupac Amaru, sí, este era una de la anterior a Tupac Amaru, pero también tenía ese nombre, era un Tupac Amaru, pero no era este que lo descuartizan, digamos, ¿no? Lo descuartizaron. Sí, este Tupac Amaru, digamos, era el líder, porque bueno, lo que hacen los españoles es mandar a toda la dirigencia incaica, lo mandan a los Andes, la hacen, o sea, dividen lo que era el pueblo inca de la dirigencia. Y cuando se rebelan los incas, Tupac Amaru era su líder. Y su líder tenía un confesor, que era un jesuita. Y ese jesuita lo entrevista y le dice que si él, de alguna manera se lo dirá, se rinde, va a ir al cielo juntamente con su pueblo. Y se rinde. Y no hay ningún disparo, no hay ninguna, digamos, lo matan, obviamente se tiene que dejar matar, y todo el pueblo verlo. Eso es una cosa terrible, un hecho terrible. Eso estaba relatado en un grabado. Había que leerlo el grabado, por supuesto, había que tener cierta cancha. Estaba el jesuita, estaba Tupac Amaru, estaba el cielo, digamos, se veían todas las entrañas de la situación. Entonces, lo cuento en realidad por la cuestión de la identidad, ¿no? Es decir, cómo la identidad es algo bastante extraño, pero los españoles tuvieron claro que tenían que transculturalizar a todo un pueblo para poder manejarlo. Y la dominación era fundamentalmente mental, porque de hecho esta gente me decía que ellos no habían sido nunca colonia, sino que habían sido virreinato, o sea que el rey estaba representado por el virrey. O sea, eso es un convencimiento ideológico muy fuerte, digamos. Uno puede disentir y decir, no, pero ustedes eran la colonia, eran todo, bla, 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 discutir horas sobre el tema, pero esta gente estaba convencida de lo que habían sido, ¿no? Y bueno, no sé si lo seguirán siendo, pero y era impresionante la historia de ese grabado. Yo lo tengo ahí, nos regaló un libro, fue muy amable, la verdad que yo no puedo criticarlo porque fue muy amable realmente con todos nosotros, nos mostró toda una historia impresionante, entre ellos el grabado. Yo podría decir, no, pero no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, eso no importa, es tema de otro pozo, digamos, ¿no? Pero hablando de la identidad, creo que justamente la identidad a veces se pelea, digamos, se lucha por ella, digamos, ¿no? Es decir, que es un tema, a veces puede ser, no digo que lo sea ahora, pero a veces puede ser un tema de vida o muerte, como es este caso, ¿no? En donde Tupac Amaru creía que tenía que ir, era una rebelión o la muerte, digamos, ¿no? Sí, pero hay que tener conciencia de la identidad. Es decir, por ahí los agarró, digo, medio desarmados, porque no tenían conciencia del otro que era tan distinto, que les vino a decir que había una cruz, un Dios, que estaba allá arriba. Y en realidad es eso, y no es la aculturación, o sea, todo dominio empieza por las creencias, por la lengua y las costumbres, la cultura. Básicamente empieza por ahí. Las creencias fundamental, porque les quita la espiritualidad, digamos, ese norte, y bueno, y es lo que muy inteligentemente los españoles tenían muy claro a qué venían, no era una cosa... Destruyeron, discúlpame que te sume, Marita, destruyeron toda la simbología del vencido.
todo. que cuenta Rafael no pasó solamente ahí. Si vos vas a Cusco, por ejemplo, donde estaba el Templo del Sol, hicieron exactamente lo mismo, montaron la iglesia arriba. Arriba. Y toda esa pintura era para adoctrinar al indígena en la cultura católica. Y la verdad que es bastante fuerte toda la historia de este pueblo que fue tan pasivo y tan manso, porque ellos cuando llegó el español con el caballo, eran dioses, porque nunca lo habían visto. Entonces, realmente es muy triste toda esta historia a la que nos remonta Rafael. Yo he visto en comunidades aborígenes Wichi como un grupo cristiano que va a dar de comer a unos chicos, a una comunidad, hacen un asado y los invitan, todo fiesta, primero les hacen cantar las canciones de la iglesia y ellos no están adoctrinando, pero para recibir esa comida tuvieron que pasar por las canciones, por las bendiciones y por todo eso. Entonces hoy día también sigue pasando. Sí, lo subliminar, pero bueno. Sí, pero yo creo que es absolutamente es así. No solo sigue pasando. Lo que pasa es que ahora se cambió tal vez un mecanismo de un caballo, etcétera, etcétera, por un software. O sea, no... Por otros poderes. Ha habido, claro. Además, es casi... Hay una cosa que dice Chomsky, que dice la peor arma que en estos momentos transita por el mundo para destruir es el manejo de la información, porque no destruye lo físico, sino que transforma las mentes. Transforma las mentes. Entonces, esa bomba atómica que transforma las mentes es muy poderosa y por supuesto que está trabajando y trabaja sobre la identidad, porque indudablemente si uno empieza a temblar o tal vez a trastabillar en su identidad, y tal vez hay una oferta que puede ser tentadora y que, bueno, por algunas canciones que yo me aprenda, me como un asado y así sucesivamente. Bueno, acá sucedió con el Martín Fierro. Y fue, o sea, realmente cuando se escribe el Martín Fierro, no se escribe porque sí. O sea, había todo un gobierno que avalaba esta, digamos, esta narración donde el gaucho, el indio y todo lo que fuera del campo, habitante del campo, era gente que había que desestimar o colonizar o instruir. Y dentro de la instrucción, y medio se les revirtió porque los gauchos compraban el Martín Fierro ávidos, y entonces después hizo la vuelta del Martín Fierro, donde, bueno, que aparecen los consejos, entonces esto de que debe trabajar el hombre para ganarse su pan, sin pensar que esa gente no estaba acostumbrada al concepto de trabajo que tenían en las ciudades, 8 horas de trabajo y para ganarse el pan, ¿no? Era era la subsistencia y nada más. Entonces fue toda una política esa también, por eso, y fuimos ganados así, bueno, es así, es lamentablemente, es así. Es la construcción de la identidad. Entonces, tomar conciencia, primero hay que tomar conciencia y pararse a analizar la palabra, ¿no? Y verse uno como... Sí, también me parece que la identidad, digamos viniendo más en el presente o hace unos años, qué sé yo, tiene que ver con todas las migraciones. Sí. No sé, las de nuestros abuelos, digamos, no me voy tan atrás, y yo creo que nosotros somos, por lo menos los argentinos, somos un mix de muchas, digamos, que se suman y que se mezclan muchas identidades, que me parece que ahí también hay como algo como para desmarañar, ¿no? Cada uno, no sé, seremos que antes... tenemos diferentes ADNs, pero, digamos, como mezclas, pero... Claro. También pero pensaba ni todos venimos de los barcos, pero sí todos tenemos un pasaje por algún barco se nos cruzó, y eso sí, ni todos somos originarios, ¿no? Eso es, y va a ser cada vez más. Yo creo que esa deuda proscribió, porque si bien mis 4 abuelos eran españoles, yo no soy español. O sea, ellos eran españoles, ellos tomaron sus decisiones y vinieron a este lugar.
Y muchos que nacimos acá no le debemos nada al rey de España. No, Tal no, vez yo le no debemos digo en ese sentido. toda una cultura a nuestros abuelos, su comunicación, todo un montón de saberes, pero nacimos acá. Y desde este lugar es de donde nos proyectamos. Pero hay mucha gente que dice, acá no, allá no pasa, y allá se refieren a otros países donde se los considera mejor. Entonces esa persona Bueno, tiene una estamos en mente un colonizada. momento muy No, pero interesante. eso- Estamos en un momento muy interesante en donde sin duda que hay todo. A ver, creo que, como decía yo en algún momento, la política siempre está trabajada y siempre está transversalizando todo. Bueno, sin duda que si de alguna forma u otra uno llega a sentir de que este lugar no me da lo que yo necesito o hay otros lugares, bueno, nos están pegando en la línea de flotación de quién soy, de mi identidad, de mi lugar, de mi tierra, y por supuesto que genera una situación que creo que sin duda pega fuerte en eso de decir, bueno, entonces tal vez mimetizarse sea una buena posibilidad o tramitar algún tipo de beneficio en otro lugar. Bueno, hay que ver dónde cada uno se planta o dónde quiere uno plantarse y desde ahí trabajar. Pero sin duda que lo primero que, si te hacen trastabillar en tu identidad, bueno, tal vez de ahí a ofrecerte algún otro producto, porque la verdad es que el mundo lo que le interesa en muchos casos es que consumamos los productos. Bueno, creo que hace muy poco hemos visto una película muy interesante en donde se habla todo el sistema de redes de comunicación, en donde tal vez lo que se quiere es puentear que no importa de dónde seamos mientras seamos clientes. Nosotros estamos hablando de identidad y hay un sistema que nos está queriendo que seamos clientes, no seamos defensores de una identidad. Porque eso, digamos, genera cierta resistencia tal vez, por ejemplo, al consumo. Y hay un mundo que lo que necesita, como en algún momento se habló de la moda necesita consumidores, la moda necesita temporalidad, la moda necesita que uno necesite el año que viene algo distinto de lo que necesitó este año. Y creo que esos son cuestionamientos que tienen que ver, entre muchas cosas, con lo que realmente es verdadero, con qué vamos a construir nuestra identidad y cómo vamos a defenderla. Porque hay otros estamentos trabajando para, tal vez, colonizar de otra forma. Creo que hay una intención de colonización en el mundo de otras formas. Por supuesto, no con caballo, no con espada. La religión tal vez ahora tiene competidores, que pueden ser grupos financieros, no sé, hay muchas cosas. Pero dentro de todo eso nosotros tenemos que hacernos fuertes construyendo identidad. Profesor, te puedes elegir y podés decidir. Y podés reconocer. No es menor. No, seguro. No es menor. Yo creo que, perdón, yo creo que los sistemas de colonización son cada vez más sutiles. Por eso lo que se decía recién del caballo, bueno, pasamos, han existido siempre, son sutiles, cada vez más sutiles. Los medios de comunicación son fundamentales en ese papel. Siempre son colonizaciones a largo plazo, porque lo que se quiere colonizar son las ideas. Esto que decía Marita, de algunos dicen que esto en otro lado no pasa, ese fue un discurso que se instaló durante mucho tiempo. Parecía que en el único lugar donde, para mucha gente, ¿no? Por supuesto, parecía que en el único lugar donde no había, donde había conflictos sociales y donde había gente que se movilizaba, era acá. Ahora estamos cansados de ver en Europa, digamos, se les acabó a ellos también el sistema de bienestar, y ahora vemos permanentemente
marchas en todos los países y represiones a esas marchas como acá se vio históricamente. O sea, yo creo que en todos lados pasa cuando la persona, cuando el sujeto toma conciencia y quiere tener una conciencia nacional e independiente, suceden las mismas cosas en todos los países. O sea, antes o después, la gente siempre está luchando y agrupándose en defensa de intereses. El problema es dónde veo yo que está mi interés. Acá está lleno de gente que se ha identificado con intereses de sectores sociales que no son los propios. Y bueno, yo creo que como se decía, ¿no? Los sistemas de colonización han existido siempre y cada vez son más sutiles. Cada vez, si no tenemos una clara conciencia política y social, son mayores. Y la penetración es, digamos, de las ideas, son también cada vez más sutiles. Bueno, está en uno, digamos, en saber dónde quiere pararse. Yo creo que es eso. Y bueno, creo que el concepto de esta bienal, de esta tercer bienal de Abram Cancha, es un gran abanico para elegir distintos lugares donde pararse, y bueno, y uno hace medio lo que puede con sus posibilidades, ¿no? Yo creo que a uno se le impone, creo que lo que uno es aparece. Y bueno, creo que es un gran abanico de posibilidades para tomar esta expresión Abram Cancha, ¿no? Después cada uno tendrá sus categorías y verá dónde se para. Pero bueno, como para aportar a esto del tema de la colonización, ¿no? La colonización está siempre, ese sería para mí la síntesis. Aparte lo sabemos, o sea, geopolíticamente también está jugada, países productores de materias primas y países industrializados. Así que bueno, no me quiero abrir, pero esa era un poco mi idea, mi aporte a esto de la colonización, ¿no? A mí me parece que está bueno lo que estás compartiendo, porque nos lleva un poquito al tema de decir, bueno, a ver, qué es lo que sobre qué quiero hablar, qué es lo que querría decir, ¿no? Como que de alguna manera vos lo vas perfilando en esto que estás diciendo. Más allá de que después decidas o no desarrollar ese tema, digo, a veces más allá de todo lo que hablemos, que parece que muchas veces lo sentimos con mucha convicción, hay un tema cuando viene la traducción a eso, ¿no? A esa pieza, a ese objeto, como con el que queremos decir todo eso. Que inevitablemente va a haber una decisión sobre a qué tema referirnos, ¿no? Sí, yo creo que uno decide qué arista toma, pero me parece que en el proceso creativo no es puramente consciente. Yo creo que uno elige, por supuesto, tiene un tema que es disparador, ¿no es cierto? Y eso, bueno, es todo lo que se estuvo hablando. Bueno, ¿desde dónde lo tomo yo a este tema? Pero me parece que uno no intelectualiza tanto cuando se pone a hacer. Yo creo que uno está de alguna forma marcado y de alguna forma construido por todo lo que piensa, por lo que vivió, por lo que siente, por lo que analiza, por la forma en que se vincula con las cosas, y bueno, y en función de eso aparece lo que uno produce. No sé si
yo creo que uno puede elegir la arista. Después me parece que hay mucho de misterio en por qué termina saliendo lo que sale. Me parece que no siempre están conscientes, consciente hasta una parte, y supongo que a todos y a todas nos habrá pasado que uno arranca con algo y en el hacer se transforma. Muchas veces, sí, claro. Sí, Y o bueno, te van Sí, surgiendo, ¿no? lo que yo creo es que justamente por ahí encuentros de este tipo lo que hacen es transformarnos en algún sentido, porque recibimos mucho en el intercambio de todo lo que escuchamos y decimos. Entonces, si nosotros nos transformamos, de alguna manera eso va a aparecer en la obra. Pero no porque me proponga directamente, quiero que la obra esta... No, sí, porque te hace pensar, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo? Porque te hace pensar, te hace reflexionar Claro, sobre tu entorno. Exactamente, y todas esas reflexiones, es una apertura de conciencia, digamos. A mí me impactó muchísimo lo que contaba Rafael sobre ese grabado, en fin, cosas que me llaman la atención y que me dan ganas de investigar un tema que nunca se me hubiera ocurrido investigar, por ejemplo. Entonces, creo que estas conversaciones nos abren la conciencia, nos modifican en ese sentido, y lo que somos aparece en la obra, pero no impuesto, digamos, no me impongo que esto aparezca sí o sí, va a aparecer, si está en mí va a aparecer. No es racional, no sería racional, sino emocional, es decir, aparece desde el inconsciente. Cuando uno trabaja hay algo de racional por ahí en una etapa, en un comienzo, en una idea, pero no todo es racional en la creación artística, y eso está bueno, y eso aporta a un lenguaje que es artístico, precisamente, que no pasa todo por la razón, ¿no? Sí, o lo que no se explica también, ¿no? La parte que no se explica, que se deja un poco abierta, un poco librada, como no cerrar tampoco tanto los sentidos, como esa cosa de la elaboración que se puede tener a partir de... Falta tantos trámites, se va, se pide y se vacunan. Aparte están dentro de... ¿Qué fue eso? No soy la única colgada que tarda en aparecer. Y con respecto, perdón, quería agregar una cosita con respecto a otro tema que había mencionado Mabel. A mí me parece que dentro de lo que hablamos de identidad, uno de los elementos importantes es el tema de la ancestralidad. Para mí hay mucha riqueza ahí, más allá de que somos argentinos, ¿no? Y que ya está, venimos de allá, pero que nuestros padres o abuelos, pero creo que hay una riqueza enorme, digamos que no seríamos los mismos si nuestros abuelos hubieran sido otros. Entonces, creo que ahí hay una riqueza enorme, me parece. Es que hay que aprovechar Forma toda parte. esa riqueza que cada uno lleva del cruce de sangre, de historias, de cuentos, bueno, los que hemos tenido cuentos de otros lugares, o también cosas muy duras, ¿no? Historias. También, y también claro. las adquiridas por el conocimiento, ¿no? Histórico que tenemos acá, y bueno, y el análisis de lo que se nos ha contado, y bueno, y lo que ahora sucede, digamos, y lo que podemos ver también. Que ver que nosotros venimos de una historia contada con determinadas capacidades, cualidades, ¿no? Es decir, para nosotros el 12 de octubre era el Día de la Raza, no sé. Entonces, bueno, empezar a ver estas cosas y analizarlas sirve porque, bueno, es un canal para después la transformación, como vos decías, y la toma de conciencia, ¿no? Porque si no, uno no toma conciencia o no se lo pregunta nunca, y bueno, a lo mejor surge igual, porque hay artistas muy intuitivos que su obra transporta
mucho más de lo que ellos mismos pueden decir de su obra. Claro. ¿Qué pasa eso? Claro. Teniendo en cuenta esto que vos decías recién, Marita, lo que decía Yona hace un rato, me parece que por ahí es interesante, la convocatoria tal y como fue planteada, lo que busca es encontrar en el trabajo, en la obra de los artistas que participen, los elementos que la convierten en una obra latinoamericana. Claro. La idea es que todos somos latinoamericanos, con todo lo que eso significa, y que por ahí significa cosas parecidas y cosas distintas entre unos y otros. Yo creo que todo esto que estamos conversando ahora, y lo que vamos a seguir conversando en otras reuniones, nos puede ayudar también a mirar nuestra propia obra. Analizar, porque no es fácil ver, vos decías, Yona, que sale, que aparece en la obra. Si yo soy, eso está en la obra, eso aparece de alguna manera. Y yo creo que eso es exactamente así. Lo que por ahí cuesta un poco es ver, bueno, ¿dónde? ¿En qué? Exacto. Claro que sí. Es como si fuese un trabajo de investigación, digamos, porque es muy difícil. Es difícil hacerlo. Está, pero ¿cómo hago yo para analizar ¿Cómo hacemos? mi obra donde está eso? Pero es interesante plantear, digamos, esto de arribar a la obra haciéndose esta pregunta, ¿no? Sí, y creo que, no sé, se me ocurría recién algo. Creo que es algo que es interesante, creo que es algo que además es necesario, me parece que es importante, teniendo en cuenta todo lo que veníamos conversando, lo que decía Jorge, lo que decía Rafael, lo que venían diciendo todos en realidad, encontrar en nuestra obra los elementos de identidad que tienen que ver con nosotros y que tienen que ver con la latinoamericanidad. Pero se me ocurría que por ahí un ejercicio interesante también podría ser que miremos la obra entre nosotros, ¿no? Que uno mire la obra de otro y trate de ver de manera no, digamos, tratar de pensarlo y tratar de analizarlo sin que eso necesariamente sea la conclusión final, pero tratar de aportar, mirando la obra de otro, alguien, uno o dos, qué es lo que tiene la obra de ese otro. En conversaciones, por ahí, sentarme a conversar con alguno de ustedes y decir, y que me cuente y que hablemos de la obra, que hablemos de los sentidos que el protagonista y que el hacedor le pone, pero también ver qué es lo que veo yo, que por ahí no es lo mismo que lo que ve el propio artista, ¿no? Vos decías recién, hay un montón de cosas que están ahí de las que el artista no va a ser consciente y no sabe. Y a lo mejor es un lindo ejercicio ponerse a mirar la obra del otro y ver lo que yo veo en esa obra que por ahí vos no estás viendo. O ver en mi obra qué es lo que vos ves que por ahí yo no estoy viendo. Y a lo mejor eso ayuda a hacer una reflexión sobre nuestro propio trabajo. Sí. Sí, yo creo que depende de las características de la persona que hace la obra, puede haber muchos más elementos conscientes y muy claros, muy direccionados, o no. Claro, por eso. Puede ser, sí. Algunos, los que lo tienen más claros y direccionados es mucho más sencillo. Pero los que no, por ahí no tanto, ¿no? Entonces está bueno ahí por ahí hacer una reflexión que incluya más elementos, tal vez. Aparte me parece súper interesante porque también es una cuestión que hace a la identidad de uno ver qué es lo que uno ve en la obra del otro, que no es necesariamente coincidente con... Eso también tiene que ver con quiénes somos. ¿Sí? Claro. A lo mejor lo tenés en la Está obra buena de... la sugerencia, sí, me parece que está buena.
Perdón, me había silenciado. Pensando en las próximas reuniones, Marita, vos nos contabas que habías conversado con este sociólogo para hablar sobre la identidad desde la perspectiva de Kush. Creo que esa podría llegar a ser una... Por acá está la madre. Por acá está la Sí, madre. ahí está la madre. Estaba, ¿dónde? Acá. Silvina, sacate el micrófono. No te escuchamos. No, porque está silenciada, Silvina. Ahora me escuchan. Sí. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo les va? Buenas tardes a Hola. todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? No, ¿Todo bueno, bien? yo les había contado que había hablado con Fede, con tu Sí. hijo, para proponerle, y que él me dijo que sí, que le interesaba, a través tuyo, en realidad gracias a vos, que te pregunté que me contactaras, para que hable un poco sobre este tema, abordando desde la perspectiva de Kush, ¿no? Ya que él es su trabajo y demás. Bueno, podríamos darle el contacto a Laura, porque yo le dije que ellas se iban a contactar, o que después le decía, después de esta reunión le iba a contar, pero vos también le podés contar vos. Sí, yo pensé que, bueno, Federico, mi hijo, es filósofo, y en una época fue a Maimará, a la casa de Kush, a hacer un trabajo de investigación. La mujer es socióloga, bueno, María Luz se llama ella también, y hace poquito sacó una colaboración en un libro sobre Kush. Y bueno, Marita se enteró de eso y por eso me pidió si Fede hablaba, y Federico había dicho que sí. Pensé que hoy hablaban sobre Kush, y bueno, como él no sabía, pero sí, no hay ningún problema. Él me dijo que podía dar la charla tranquilamente. Él es docente, trabaja en CONICET, está haciendo su tesis de doctorado, pero sí, puede hablar. Supongo que porque había dicho que sí, que habla sobre Kush. Sí, así que pasale bueno. el contacto de Federico y yo le aviso. Está bien. Le van a llamar. Un poco les cuento a todos quién fue Rodolfo Kush. Fue un filósofo, profesor de escuelas de bellas artes, y universitario también, y escribió una obra. Él es hijo de alemana, creo que la madre es alemana o el padre es alemán, y la madre no sé, pero bueno, y hace permanentemente un cruce con los filósofos alemanes que leen alemán, digamos, e interpreta. Pero bueno, él se dedicó a investigar esto, justamente la identidad latinoamericana y la problemática de Latinoamérica. Es decir, le han dado mucho por eso. Bueno, después cuando la dictadura lo egresa de las facultades, se refugia en Maimará, donde se encierra a escribir, y bueno, tiene varias obras muy difíciles de encontrar en las librerías, pero ahora por suerte, gracias a esta gente joven como el hijo de Silvina y demás, se está haciendo cada vez más trayendo, y la Universidad de Lanús y la de Utrecht también están poniendo cátedras de estudio de su obra. Y bueno, él habla de todos estos temas, que bueno, él se muere joven en el 79, pero hubiera podido dar mucho más, pero realmente plantea muy bien todos estos temas que están incluso latentes en todos nuestros países, ¿no? Latinoamericanos, pero bueno, él anda mucho por Bolivia, por el norte argentino, ha estado en Chile, es muy interesante. Así que bueno, por ahí esta mirada, por eso bueno, mi investigación de Abraham Cancha fue por ahí. Está muy bien, podemos combinar con él para tener una reunión y una charla con él, y seguir conversando el tema. También si a algún otro se le ocurre otro aporte externo al grupo nuestro, externo a la joyería también,
que crean que pueda ser interesante para compartir y para seguir conversando, adelante. Yo tenía 2 personas para proponer, no sé si es el momento o te los paso después, Laura. No, contá, dale. Y una de ellas es Nayara Armendáriz, que es ella es música, es etnomusicóloga, cantante, percusionista, además la conozco personalmente, es un encanto de persona. Ella investiga y transmite las músicas y danzas étnicas y folclóricas. Está en ese tema y hace una obra que es preciosa. Y me pareció que podía ser una persona muy interesante para entrevistar. Bien, bien. Y después tengo otra persona que se llama Gabriela Casalins, que es escritora. Es argentina, es escritora. Ha tenido una carrera docente también muy enorme, como profesora. ¿Las podés contactar a las 2 y ver si están interesadas? Ya las contacté y creo que estarían interesadas. O sea, quería yo charlar acá primero para ver también, o sea, si había interés de parte de ustedes, si les gusta la idea. Es una música, digamos, una escritora. Son gente que, bueno, Gaby escribe, actualmente sigue escribiendo, es una chica también, una persona exquisita. Creo que las 2 pueden aportar algo bueno. Si quieren, puedo pedirles, no sé, que presenten algo, no sé, para que ustedes las conozcan, porque por ahora les estoy dando Me parece que no es necesario. Me parece que no es necesario que presenten algo. No es necesario. Claro, yo creo que siempre aporta, bueno, escuchar las voces de otras personas que tengan algo para decir, que hayan pensado el tema, y bueno. También les quería preguntar cómo, por ejemplo, si fueran entrevistadas, bueno, si vamos a generar algunas preguntas en particular, porque, por ejemplo, yo había pensado que podría ser interesante si se convoca gente de otras disciplinas, como había propuesto Carmen, que algunas preguntas sean las mismas, a ver cómo se ve desde distintos enfoques, ¿no? No todas, bueno. por supuesto, pero que algunas preguntas sean las mismas para todos. Entonces, ver desde las distintas disciplinas cómo se ve eso mismo. Está bueno. Está bueno eso. Sí, Sí, está bueno. muy interesante. Es buena idea. Con lo cual Sí. habría que construir así como algunas preguntas, ¿no? Claro, unas básicas. Y después que cada uno hable de lo que quiera. Creo que sería bueno que sostuviéramos esta modalidad de diálogo para que también otros puedan ir interviniendo a partir de lo que estas personas quizás dicen. Por ahí yo me imagino más que estén juntas, que tanto la música como la escritora, más que sean diferentes encuentros. No sé lo que piensan, está bueno. pero por ahí la idea, esto de que vos decís de atravesar cada disciplina con las mismas preguntas, se enriquece si están en el mismo momento, quizás, ¿no? Claro. No sé, Laura, ¿qué pensás desde el punto de vista organizativo, no? Claro. No se me había ocurrido, pero me parece que puede ser interesante. ¿Juntas en qué sentido? Nayara está en Barcelona viviendo, ¿no? No, juntas en el mismo Zoom. En el mismo, es en nuestro el mismo gran asunto espacio. Claro. No, en el mismo Zoom. En el mismo la misma Zoom, reunión. perdóname, no te escuché. Sí, bueno. Sí. Es el espacio juntos que tenemos ahora. Claro. O no, qué sé yo, es una idea, es como todas las ideas que van surgiendo, se me ocurrió que era interesante eso, pero por ahí si les parece que sea separado, también puede ser separado. Esta es una construcción totalmente horizontal que estamos haciendo. Claro. Todos No, yo me imaginé que iba a haber, que se terminarían haciendo unas cuantas propuestas de personas de otras disciplinas, y por eso pensé que sería interesante que algunas preguntas fueran comunes, porque sería interesante ver cómo se ve eso mismo desde diferentes lugares, ¿no? Desde diferentes ópticas. Pero bueno, nada. Sí, bueno, lo podemos pensar un poquito y organizar.
De todas maneras, así las hagamos en el mismo Zoom o en Zoom separados, eso se puede hacer, Iona. Podríamos tener algunas... yo creo que el tema del diálogo y la participación de todos va a ser de todas maneras, en cualquiera de los dos casos. Creo que eso va a ser así, porque todos vamos a tener ganas y vamos a tener curiosidades o ganas de aportar sobre lo nuevo que se vaya diciendo. Pero está bueno que para eso por ahí pensemos qué es lo que nos gustaría contarles o lo que nos gustaría preguntarles y tener 3 preguntas que ya sea en conjunto, en un Zoom común o en Zooms separados le podamos hacer. No sé, Iona, si tienes ganas de pensarlas y por ahí compartirlas con el grupo y vamos armando algo que no sea extenso para que ellos sí se puedan extender. Bueno, voy pensando. Dale. Sería bueno pensar cuándo les parece la próxima reunión, Laura, porque por ahí, ya que estamos unos cuantos acá todos juntos. Sí, podemos pensar en, no sé, 2, 3 semanas. Sí. 3 semanas. Sí. Está bárbaro. ¿Y el viernes a esta hora? ¿Lo dejamos así, separado el viernes a las 18? Dale. ¿No? Sí, está bien. Sí, está bien. Para mí está bien. Está bien. Igualmente, se me ocurre que la persona, si, como dijo Iona, está en Barcelona, 18 horas claro, son se va a hacer muy tarde. son Claro. las 22 horas. Tal vez no tiene problema, las 22 horas no es, hay 4 horas de diferencia. Si la idea es que estas personas se incorporen al Zoom, yo tendría que, sobre todo a esta chica que vive en Barcelona, tendría que ver si ellas pueden. Claro, sí. Y bueno, y si no sé. No, sí, podrías consultar eso primero y después ver si es posible que sea el viernes 12 a las 18 o qué otra posibilidad tiene. Bueno. Perfecto. ¿Qué viernes es? ¿Qué viernes es? 12 de marzo. Bueno. Eso es lo que dijeron, 3 semanas es viernes 12. Viernes 12. No puedo. ¿Cómo se llama tu hijo, Silvina? Mi hijo se llama Federico Mitidieri. Bien. Y con él también tenemos que combinar. Bueno, yo le puedo pasar el celular de Federico, lo tiene Marita, si no se lo paso a Fabiana Galano. Yo te lo paso. Yo te lo estoy pasando. Bueno. Y hablan directamente con él, porque... Claro, yo te lo paso después, Laura. Sí. Así que hablas con él y ves bien sus posibilidades también. Bárbaro. Bueno. Bien. Muy bien. Bueno, fue una charla de lo más interesante, ¿no? Sí, surgieron muchas puntas, ¿no? Está buenísimo, buenísimo conocer el tema. Sí, Laura y Paula, si les interesa, yo la contacto también a esta chica de Chile, pero díganme. Sí, totalmente. Le pregunto Sí, si está le bueno. interesa. Y si llegan a decirme algo, les aviso. Perfecto. Buenísimo. Quería decirles que la verdad es que me encantó cómo sucedió esto, cómo fue la charla y los aportes. Cuando yo pensé esto, en realidad después me puse a pensar en qué personas, pero no encontré a nadie que yo tuviera un contacto, es decir, que pudiera acercarme con confianza. Entonces, la lista que hice de gente que puede aportar sobre esto es de personas reconocidas a las que no tengo acceso. De modo que me parece buenísimo que haya surgido estos nombres. Yo había pensado, y lo menciono por si alguno sí tiene contacto con personas que me ocurrieron, una es Andrea Giunta. Ah, sí. No tengo el contacto, pues me encantaría. Claro. Después, bueno, gente muy conocida como Felipe Piña o
estuvo Sergio Viñeski, que es historiador, Menfo Giardinelli, Alberto Petrina, que lo he escuchado en la pandemia en una serie de charlas que hicieron sobre patrimonio arquitectónico, y que realmente es súper interesante porque tiene una formación general y un conocimiento de la historia y de la cultura latinoamericana que me pareció súper interesante. Sergio Pujol, que desde lo que es el análisis de la música, de todos los estilos que hay en Latinoamérica también. Pero bueno, los menciono porque por ahí alguno dice, sí, yo lo conozco, entonces me puedo acercar. Pero bueno, creo que tenemos ya de hoy bastante... Carmen, pasame la lista esa de personas que se te ocurrieron. Bueno. Creo que por ahí hay algunos que de manera transitiva los puedo llegar a contactar. Claro, a mí me encantaría, que lo tengo en el Facebook de amigo, pero charlar con Ticio Escobar, que es un... Bueno, también. Bueno, claro. También lo tengo. Sí. Después de completo. Bueno, no sé, por ahí mandarle un chat, un mensaje y ver si... Si no, también buscar su obra. Podemos buscar cosas publicadas por ellos. Sí, yo tengo. Y sí, también podemos también hacer un raconto de, como hizo Fabi, de algunas lecturas cortas de algunos conceptos, ¿no? También. Sí. Pero, Marita, ¿vos decís contactarlo a Ticio para que dé una charla? Sí, qué sé yo. No sé, es muy loco. Súper interesante sería. Muy bueno. Acá me dicen gratis. Y no sabemos, sí, claro, gratis. No. Pero yo creo que, a ver, yo creo que la joyería a él, digamos, no es que no le interese, sino que realmente él, lo que pasa que él es bueno, él fue director de la Bienal de San Pablo, de la de Venecia, bueno, muchas cosas, pero sobre todo es el fundador y el director del Museo del Barro en Paraguay, y bueno, él se encarga muy bien de decir que el arte, porque la historia del arte y los críticos de arte durante mucho tiempo nos han indicado qué es arte y qué no es arte. Entonces, dentro de estas indicaciones, todo lo que venía de ornamentación y vestuario aborigen y carrozas y cosas que venían de los pueblos, eran artesanías. Entonces estaban como artes menores. Yo me acuerdo ir al secundario y decir, bueno, los mayas, entonces el arte, 3, arquitectura, pintura, escultura, y después artes menores, donde entraba la joyería, la cerámica y todo eso. Grabado, grabado, bueno, todo eso es menor. Entonces él se encarga muy bien. El Museo del Barro es un museo que tiene la Universidad de allá de Paraguay, y bueno, de reivindicar todo esto, montó una muestra acá en el museo hace unos años de Bellas Artes, que fue alucinante, de cosas de Paraguay, donde realmente pone a nivel de arte todo lo que nosotros hacemos, que bueno, porque aunque nos parezca común a nosotros, mucha gente del mundo del arte no sabe que la joyería no nos ubica dentro, entonces nos dice, vos seguís con tu bijú, gente que estudió y practica arte. Ya, vos seguís con la bijú. Entonces, bueno, me interesaría, bueno, y a Noé no sé, está muy grande, no sé si, ese contacto no lo tengo tanto, pero me encantaría también. Pero ¿tenés en contacto de Ticio, María? Lo tengo en el Facebook. Sí, le voy a mandar, mando, qué sé yo. Sí, lo tengo en el Facebook y lo he saludado en los encuentros del Bienal Sur, cuando hicieron ahí. Sí, una vez lo vimos en un premio de allá del Yandón en Salta, y él le dio un premio a mi marido y qué sé yo, y estuvimos charlando, tomando champán, todo bien, pero bueno, no sé. Pero le voy a proponer. Total, que el no ya lo tengo comprado, así que... Claro, muy bien. Ya lo tengo. Pero bueno, Claro. estaría interesante. Bueno, bárbaro.
tenemos tarea entonces. Y, Ahora, a mí me parece, Laura, discúlpame, que si vamos a tener todas estas charlas y lecturas, tendríamos que acelerar un poco más los tiempos, porque si no nos vamos a mayo y... Claro, quizás en un encuentro así de 3 personas, 4, y nosotros que aportamos alguna pregunta, ¿no? Bueno, no sé, pero me parece que cada 3 semanas es muy largo. Lo estoy pensando ahora, Digo, bueno, lo vemos. Por ahí el próximo, tengamos veamos cómo vienen dándose las cosas. En principio, 3 semanas vamos a tener una, vemos los contactos las respuestas. La conversación con Federico y las respuestas que pueda llegar a tener Marita o la otra gente, y vamos acomodándolo tratando de que no nos pasemos de marzo y abril, no sé. Y ya. Igualmente, me parece a mí que este trabajo sobrepasa a la convocatoria de la Bienal, que es interesante para el trabajo más allá de la Bienal, ¿no? Entonces es enriquecedor, pase en el momento que pase. Bueno, porque además bienales vamos a seguir haciendo, así que el tema va a dar para... Sí, joyería vamos a seguir haciendo. Sí, bueno, bien. Y la identidad de alguna manera atraviesa todo el tiempo nuestro trabajo, así que creo que sobre eso nunca está de más. Pero bueno, también es verdad que si los podemos incorporar a la reflexión previa a la presentación para la Bienal, está bueno. Claro. Este Zoom está grabado, así que cuando terminemos ahora, está grabado en la nube de Pachu. Le voy a pedir el enlace y lo vamos a ver si lo puedo subir al YouTube de Joyeros para que cada quien que lo quiera ver tenga el enlace y pueda acceder. No sé si ponerlo abierto, me parece que por ahí no. Pero sí el enlace para quien lo quiera ver. Interesado. Claro. Sí, Laura, discúlpame, yo digo abierto no, porque me parece que esto es un trabajo que lo está haciendo el colectivo de joyeros. Entonces, me parece que por ahora es un trabajo interno. Sí, eso sí es verdad, pero bueno, qué sé yo, son reflexiones que por ahí les pueden ser útiles a los alumnos, que por ahí no están dentro de joyeros. Bueno, a los alumnos, como vos dijiste, por ahí se les puede pasar un enlace, pero yo lo que me parece que no, abierto a cualquiera que pasó por YouTube, porque la otra vez, no sé, me parece que... Eso no va a quedar así, pongo el enlace. La persona que tenga el enlace puede acceder, digamos. Claro. Ahí está. De ese modo. Así que bueno. Bueno, fue muy lindo esto, la verdad que lo disfruté Sí, mucho. muy lindo. Yo también. Muy lindo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estuve escuchando, pero no podía hablar porque tenía acá al herrero personal. Pero muy interesante todo, chicos. Bueno. Gracias, Pachu. Un beso para todos.